Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Bien Público, en el canal del Arzobispado de Buenos Aires, siguiendo el mandato del cardenal Jorge Bergoglio y el Papa Francisco de difundir lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y en tal sentido tengo un enorme placer de presentar a un hombre que trabaja abnegadamente en intentar mejorar la realidad de los que más necesitan, especialmente en el norte argentino. Bienvenido, Patricio Begeham. Muchas gracias por la invitación y poder estar con ustedes y compartir este espacio. Los títulos, una pausita y enseguida venimos. Antes de continuar la conversación o iniciar la conversación con Patricio Begeham, quiero agradecerle muchísimo a José Ignacio López el envío de la flamante publicación Vida Nueva, dedicada con una sección muy especial al cura Brochero, que hemos tenido la dicha de transmitir aquí desde el Canal 21, y también la oda brocheriana que Carlos Di Fulvio realizó y que habla muy bien de la Argentina. La Argentina produce cosas no tan buenas, pero Jorge Bergoglio es argentino, el cura Brochero es argentino, y hombres como el padre Francisco Nazar allí en Formosa, y las tareas que ustedes hacen. Y voy a empezar a hablar contigo, Patricio, de un banco. Cuando Francisco Nazar, un sacerdote que está en Formosa hace 40 años, de origen porteño, empezó a estar como párroco en Las Lomitas, que queda en el centro este de la provincia de Formosa, a 280 kilómetros de la capital. Me invitó a que pensemos juntos qué hacer, era 2001, plena crisis, qué hacer para desplegar las capacidades que están escondidas en las personas. Por más que el título de este banco es Banco Comunitario de los Pobres, nosotros en realidad cuando hablamos preferimos hablar de personas en contexto de pobreza. Es cierto que para el Evangelio y para la Iglesia hablar de los pobres es muy significativo desde el punto de vista simbólico, pero a veces corre el riesgo que el adjetivo calificativo pobres, al convertirse en sujeto de la oración, haga desaparecer a los sujetos reales, a las personas con sus capacidades. Dios ama a los pobres, pero no la pobreza. Exacto. Esto es una cosa que yo creo, ha habido una asociación entre la pobreza como una cosa digna, y la pobreza es muy dolorosa, es muy cruel. Niños que no tienen luz, que viven en situaciones de indigencia, que les falta pavimento, que les falta agua corriente, climatización, jabón. Yo creo que tenemos que honrar al pobre y ayudarlo. Cuando en el Evangelio Jesús toma a un niño y lo pone en el centro, cuando le preguntan quién es el más importante, esa imagen del pequeño me parece mucho más ilustrativa, ¿no? Porque hoy por el contexto sociológico al hablar de pobre se le pone toda otra carga. Y es preferible hablar de las personas concretas, de Juan, de Sebastián, Bueno, de Ignacia. el Evangelio de Jesús de Nazaret nomina lo que acabas de decir, Patricio. Exacto. María, Marta, Pedro, eran personas. Me encanta lo que el Papa Francisco dice: necesitamos pastores con olor a oveja. Los pastores conocían a su rebaño. Y cuando a aquel pastor le faltó una oveja, no paró hasta encontrarla. Siempre ha sido esta vocación de acercarse a la gente que está en estado de pobreza. Exacto. Ahora, este banco es similar a aquel de los microcréditos que Mohamed Yunus desarrolló en Bangladesh. Exacto. En ese momento primero organizamos con Francisco 5 comedores en los barrios más marginales de Las Lomitas para atender la urgencia, pero que en realidad, además de atender la urgencia, estaban en función de poder generar comunidad. Cuando nos ponemos en ronda a conversar alrededor de la olla, empiezan a surgir los anhelos de cada persona. Y en ese momento me acuerdo que Amalia, una vecina del barrio San Francisco, justamente, que mañana lo celebramos, dijo:
yo no quiero solamente que mi hijo tenga que comer, yo quiero hacer algo por mí mismo. Quiero que el pollo de la noche venga del sudor de mis manos. Y inspirándonos en la experiencia de Yunus y otras experiencias en América Latina espectaculares alrededor del microcrédito, como impulso de la organización comunitaria, lo adaptamos a la zona y generamos una organización que ya tiene autonomía propia. Aunque remanido y repetido, no les demos pescados, enseñemos a pescar. Me parece muy interesante, Francisco, hablando de Francisco, la experiencia de Jesús de Nazaret en una carpintería, ¿no? Es que es la conciencia de las capacidades que yo tengo, ¿no? Cuando la parábola de los talentos nos habla de la manera de producir, ¿no? El drama nuestro en una sociedad como la Argentina no está en la falta de capacidades. Lo que estamos convencidos nosotros es que capacidades hay en todos. Lo que está muy desigualmente distribuidas son las oportunidades. Y de acá les puedo contar y quería compartir con ustedes, por favor, la experiencia que estamos haciendo con jóvenes estudiantes universitarios del pueblo Wichí. Una de las grandes riquezas que tiene la Argentina son los pueblos antiguos, ¿no? Aquellos habitantes, aquellas familias que hace 6.000 años duermen bajo las mismas estrellas y que cuando te hablan de su familia se pueden remontar al tatarabuelo del tatarabuelo. Hablamos de pueblos originarios. Sí, son los títulos que les ponemos. Pero son antiguos. Claro, y además son el pueblo Wichí, el pueblo Com, el pueblo Nibaclé, el pueblo... Matacos. Claro, guaraníes. Claro, los matacos era como se los denominaba antes desde el punto de vista blanco a los Wichí, ¿no? Que tienen una riqueza extraordinaria. Tienen idioma que conservan y hablan todos los días, tienen mitos, ¿no? Con esa capacidad enorme de los mitos de conservar simbólicamente la riqueza. He tenido la dicha, Patricio, de ver Nuevo Testamento traducido en lenguas antiguas. Exacto. De nuestros hermanos que llamamos indígenas o Exacto. aborígenes, ha llegado el Evangelio a ellos, en su lengua nativa. No, y además el pueblo Wichí, tanto de Formosa, Chaco y Salta, fue en su momento evangelizado por los hermanos anglicanos a principios del siglo XX, que pusieron un enorme esfuerzo, además en formar presbíteros anglicanos Wichí, ¿no? Y han tenido la famosa misión Johnson. Exacto, ¿no? Chaco Y han hecho un trabajo muy, muy bueno. Pero si uno ve imágenes de las comunidades, si uno ve la situación de ellos hoy, uno se queda impactado por la extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, lo que está más escondido, más que todo por la imposición que hemos hecho y también por el modo como se abordaron las políticas, están escondidas las enormes riquezas. Y nosotros, por un lado, allí estamos desarrollando en el oeste de Formosa, en el departamento de Ramón Lista, en Lote 8, en María Cristina, Santa Teresa, una experiencia también de microcrédito adaptada para que ellos puedan desarrollarse económicamente y puedan tener autonomía económica. ¿Podemos contar a los televidentes cómo es el método? Es decir, el banco les da un dinero para que ellos compren una máquina de coser. Si el banco son ellos mismos. Sí, sí. ¿No? Porque el grupo en este caso, por ejemplo, hay un grupito, el primero que hicimos cooperativo. Ahí, claro, que se llama Wosá. Wosá en Wichí es el nombre de una abeja que es local, de la zona, muy chiquitita, pero enormemente trabajadora. Entonces este grupo tiene carpinteros, tiene artesanas, tiene jóvenes leñeros que van al monte y buscan leña y les llevan a las familias, tiene uno que es comerciante, y ellos, cada uno presenta su proyecto, que son todas actividades que vienen realizando. Sus compañeros lo aprueban, o no, según el nivel de confianza. Y una vez que es aprobado, nosotros le entregamos un fondo al banco, las autoridades que ellos nombraron, un coordinador, una secretaria, un tesorero. Ellos lo entregan en sus compañeros y tienen una garantía solidaria. Que si alguno tiene problemas y no puede pagar, los demás lo cubren. Esta experiencia ha sido muy eficaz porque los ha unido muchísimo. Les quiero contar la experiencia de Sinforiano, uno de ellos, carpintero, muy buen carpintero. El año pasado
Sinforiano perdió primero un hijo por la desnutrición y después perdió la mujer a los pocos meses. Entonces, el Wichí es alguien que tiene una espiritualidad muy armónica, muy integrada. Entonces, la pérdida de un familiar lo derrumba. Entonces, Sinforiano lamentablemente se volcó a la bebida en un primer momento, quemó su casa, que es una tradición, se volcó a la bebida, y sus compañeros del banquito Woza todos los días lo iban a visitar. No pagó el crédito, los compañeros lo pagaron por él. Lo acompañaron a que vuelva a la comunidad, a la iglesia anglicana, para rezar, para participar de la celebración. Y su acompañamiento es que permitió rescatar a Sinforiano. Y Sinforiano lo volvieron a incluir en el siguiente ciclo de créditos. Le volvieron a dar un crédito confiando de nuevo en él. Y toda esa actitud de sus hermanos lo hizo ponerse de pie nuevamente. Obvio. ¿No? Y hoy Sinforiano está de pie, está viviendo plenamente la vida de todos los días. Es el amor el que cura. Es el amor incondicional, ¿no? No juzgar a la persona, ver a la persona, ¿no? Y saber que todos somos frágiles y como todos tenemos experiencia de nuestra propia fragilidad, sabemos que también podemos confiar en que el amor lo sana y en las capacidades que Sinforiano tiene en este caso. Decimos con habitualidad, le dio una mano. Necesito que me des una mano. Manos de hermanos. Exacto. Esa es la fundación que armamos con el padre Francisco Nazar el último año para que todo esto que veníamos haciendo con aportes de amigos se pueda más consolidar e institucionalizar. Y desde esa fundación, hace 7 años, ahora en la fundación, pero primero con amigos, empezamos un programa de becas para estudiantes universitarios wichí, que eran de estas mismas comunidades que empezaron a ir solos a estudiar en la universidad. O sea, son 600 kilómetros de distancia. ¿A qué localidad se trasladan? A la ciudad de Formosa, que está a 600 kilómetros de Ramón. Y allí hacen el curso universitario. Ahí van a la universidad. Que el salto es pasar a vivir de una comunidad de 300 personas o 1000 personas a vivir en una ciudad de 300.000, en un contexto adverso, porque el racismo que todavía impera en mucha de nuestra sociedad es muy fuerte en la vida cotidiana. Y con mucha desventaja porque la base educativa que traían era muy baja, sobre todo en el manejo del español, porque ellos, su lengua materna es el wichí. Pero con un deseo enorme de 3 cosas. Primero, de agradecer a sus mayores, que fueron los que consiguieron que hubiera escuelas en las comunidades. Esta conciencia de que ellos habían recibido. Segundo, de recibirse como profesionales para poder volver a las comunidades y dejar un legado de ellos también. Y tercero, formar una pequeña comunidad de estudiantes en la ciudad de Formosa. En el 2007 se acercó el primer donante. ¿Sabe quién fue? No. El cardenal Bergoglio. Que desde el 2007 hasta ahora, todos los meses hace un aporte, lo sigue haciendo, a este fondo para estudiantes universitarios. En forma anónima, lo hacía. En forma anónima. Ahí él había viajado a Formosa con motivo de los 50 años de la diócesis de Formosa. Francisco organizó una reunión entre Jorge y los estudiantes que le contaron su experiencia y él dijo que iba a acompañar. En la juventud, Jorge Bergoglio, siendo un noble sacerdote, trabajó en el Chaco salteño. ¿Ah, sí? No claro. sabía. Y allí tuvo algunos inconvenientes de salud porque son zonas ásperas. Y chagas, malaria, tuberculosis, eran el pan cotidiano. Y a mí me parece que esta actitud de apertura genuinamente ecuménica, humanista, espiritual, honrada del cardenal Bergoglio de Francisco, era de su esencia, pero se incrementa en su experiencia en esta geografía, y ese amor por estos hombres y mujeres y niños de ese lugar está intacto. El encuentro ese que tuvieron fue espectacular y fue profundamente fraterno, ¿no? ¿Seguro? Como esa cercanía, esa capacidad de escucha, ¿no? Esa actitud de escuchar. ¿Qué estudian estos jóvenes? ¿Qué carreras? Muy variado, muchos profesorados, muchos chicos y chicas wichí estudian enfermería, que son los primeros que se han recibido. Se recibieron primero de enfermeros universitarios y ahora Silvia Simón se recibió de licenciada en enfermería. Y
tenemos la alegría que la semana pasada me avisaron que 2 de ellos, Luis Palma, que es de María Cristina, que es una comunidad que está en el extremo este de Formosa, en el límite con Bolivia, Paraguay y Salta. Está en la comunidad como enfermero, ya con un cargo en su comunidad. ¿Van y vienen? Digamos, se trasladan de su villorrio, de su pueblito, a la ciudad y regresan. Esa es el gran apuesta de ellos y está sucediendo, ¿no? Silvia Simón, por ejemplo, está ahora en el Hospital de Ingeniero Juárez trabajando como enfermera. Entonces, para una familia wichí llegar al hospital y encontrarse con una wichí que los atiende es muy importante. Enfermeras universitarias, sí, además. Sí, y ella licenciada en enfermería. Que hacen además todo lo que es la atención primaria de la salud, que en esa zona es tan importante. Y también, bueno, este año, en el mes de marzo, se recibió el primer profesor, Emilio Fernández, que es de la comunidad del Lote 8, en Ramón Lista, se recibió de profesor de matemática, profesor universitario de matemática. ¿Qué cantidad de wichís hay en la Argentina 2013? Unos 60.000 más o menos. 60.000. Sí, distribuidos en las 3 provincias, Chaco, Formosa y Salta. ¿No? En toda esa zona bien chaquense. Para ir terminando nuestra conversación, Patricio, y agradecer muchísimo lo que hacen, un cariño enorme al padre Francisco Nazar, hay un mito popular, lo voy a decir en lenguaje de la calle: los indios son todos vagos, están acostumbrados al ocio, a la desidia, a la dádiva. Esto que estamos conversando desmiente toda esta posición que el hombre de a pie tiene. Uno ve fotos, por ejemplo, de toda esa zona de la comunidad wichí a orillas del río Pilcomayo de principios de los 70, cuando el padre Francisco fue a vivir ahí, y se encuentra con fotos que muestran hombres adultos, flacos, fibrosos, que andan en la caza y la pesca, son pueblos cazadores recolectores, que iban con sus familias buscando las mejores zonas según las épocas del año. Tanto la influencia de la llegada de la política con políticas sociales que no tuvieron en cuenta su identidad cultural, como un fenómeno que se produjo a principios de los 80 cuando el río Pilcomayo generó un gran bañado que les hizo tener que alejarse de sus lugares originarios. Les hizo perder esos 2 efectos, los modos tradicionales de vida, y los instaló en zonas que no les permitía vivir de la caza y la pesca y no les permitió hacer su desarrollo evolutivo económico natural, sino que llegó justo al inicio de la democracia con todo lo bueno que tuvo en otros aspectos, pero en este sentido llegó la bolsa de harina, el sistema de dependencia, no generar autonomía. Entonces, por eso tenemos a veces esa visión. Y además porque, sobre todo los pueblos indígenas del Gran Chaco, tienen toda esta cosmovisión, ¿no? Donde Dios, hombre y cosmos, tomando un poco lo que dice el dogma de Calcedonia cuando habla de en Jesús la naturaleza humana y divina, que no se pueden confundir y no se pueden separar. Dios, hombre y cosmos no se pueden confundir y no se pueden separar. O sea, el hombre es cosmos y en él está la presencia de Dios. Dios es creador y él está en el cosmos y en el hombre. El cosmos está en el hombre y está en Dios también. Entonces, esa actitud armónica le hace llevar un ritmo que no es de vagancia, sino que es de templanza, de cuidado, de pertenencia. Y ahí está el desafío nuestro de aprender de ese modo de relacionarse y de generar un nuevo sistema productivo, ¿no? Una de las grandes maravillas del Evangelio es que Dios no hace acepción de personas. Somos hombres, mujeres, en igualdad de condiciones ante Dios. Y ellos lo saben. Patricio, quiero honrar a un hombre que, como el padre Francisco Nazar, trabajó allí hace más de 50 años, cuyo apellido era Budini, un misionero cristiano que fue a Laguna Yacaré. Ah, sí, conozco Laguna Yacaré. Y yo de niño recuerdo ver las imágenes de las pirañas, tierra de pirañas, tierra de insectos.
Mis padres colaboraban con él y un grupo de amigos. Y quiero rendir un homenaje a estos santos contemporáneos, como Francisco Nazar, como Budini, como Bergoglio en el Chaco salteño, la misión anglicana en esos lugares, hombres de a pie, que yo sé que comulgaban en la cena del Señor, en la misa, en la Eucaristía, sin vino, porque lo sacaban del alcoholismo y hasta té les daban. Hombres maravillosos. El Evangelio comienza con recibimiento, pero continúa con desprendimiento. Es el gran transformador de la realidad. Un niño wichi, un profesor universitario. ¡Qué maravilla! Y de Laguna Yacaré es uno de los estudiantes. ¡Qué maravilla! Jorge Palomo, hoy estudiante de letras avanzado, le falta poco para terminar, para ser profesor de letras. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y todo empezó mucho con esa misión de Laguna Yacaré. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de las mezquindades, libres de las especulaciones, honrar lo humano. Patricio, gracias. No, muchas gracias a Gracias ustedes. como argentino, como hombre de la fe, por todo lo que hacen, por estos hermanos nuestros, muchas veces usados, pero esta vez honrados. Esta es la casa de ustedes, vamos a poner las mejores direcciones para que los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran acercarse puedan llegar ofrendas, donaciones, dinero, necesidades infinitas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga de verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana entrante, Dios mediante, y nos despedimos con aquello de Jesús de Nazaret que compartimos con Patricio. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.